La Tarantela, un programa magazine amb activisme vegà, música, salut i creixement personal, literatura, cuina, cultura i moltes coses més. Aquí, al Boca Ràdio 90.1 de la FM. Hola, buenas. Este es el programa La Tarantela y hoy nos van a hacer una entrevista 3 estudiantes de educación social de la UAB, que son Marcel, Julia y Blanca. Y Marcel, ¿puedes explicarnos por qué hacéis esta entrevista? Pues, mira, nosotros somos de la UB de aquí de Barcelona, que la UB está ahí en Cerdanyola del Vallès. Hacemos esta entrevista medio debate porque estamos haciendo un trabajo sobre salud mental en clase de primer año de Drets y queríamos, pues, para tratar el tema, pues, conectar con el colectivo de salud mental y con las personas que lo conforman para saber su opinión, lo que piensan también de la gente, de los prejuicios, en general de todo. Sobre todo mostrar lo que se hace dentro del colectivo, y yo, como hice las prácticas aquí en Tres Turons, que algunos ya os conozco, pues se lo propuse a mis compañeras, a Blanca y a Julia, porque tengo muy buenos recuerdos ahí, y como no pude despedirme del todo bien, pues mira, se aprovecha. Y entonces ese es el objetivo. Muy bien. Entonces, cuando queráis, bueno, si queréis, Blanca y Julia, ya empezamos a haceros algunas preguntas. Vale, pues me llamo Julia y voy a empezar con las preguntas, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué hacéis en el colectivo de radio? ¿Hacéis más actividades aparte de esta? Bueno, si queréis comienzo yo. Venga. Y yo hago en la radio de técnico y de locutor también. Y al principio no quería hacer de nada, al principio, pero me convencieron a hacer primero de técnico. Aprendí de técnico y luego me salió el gusanillo y ya comencé a hacer de locutor. Y después, a la segunda pregunta de qué hacéis, qué más actividades hago aparte de esta, hago creación plástica, espacio de ocio y alguna salida. Sí, yo quería comentar que a nivel personal, en la radio está planteado como un programa magazine con diversas secciones que se adaptan a las preferencias de cada uno de nosotros. Y cada uno tiene una sección sobre algún tema que conoce o que le gusta y quiere compartirlo con más gente. Pues no sé, está el momento Holderding con creación literaria o lectura de algún texto, El maldito bastardo de Harry Callahan, que es un espacio de cine. No lo sé, hay diversos espacios, sobre todo que están montados para nosotros, porque cada uno desarrolla su espacio dentro de la radio. Lo que estaba diciendo es ya he dicho a Marisa que llevo la sección de cine. También he incluido a mi primo, es un personaje, digamos, humorístico un poco especial. Y bueno, en el club pues hago otras secciones, hago otras cosas como radio, y llevamos la gestión del club, llevo parte del blog, o sea, hago bastantes cosas. Yo a Carlos lo llamo el presidente. Sí, ¿no? Sí, yo lo recuerdo también un poco. Gestionabas Carlos, las salidas mucho también y todo, ¿no? Que tenías ahí, o las pelis. Yo me acuerdo que tenía ahí todo ordenadito en la hoja. Sí. Sí, yo deciros que yo soy Max, ¿vale? Soy técnico del club social
Y una de las cosas que hacemos en el club social es, primero, siempre intentamos trabajar con la voluntariedad y el deseo de la persona para que la persona esté en estos espacios, ¿no? En los talleres, en las actividades. Y luego también lo que intentamos es que cada persona se pueda apoderar de lo que está haciendo, que se pueda, lo que se llama el empowerment o empoderamiento, de que se haga suyo el lugar, el espacio, la actividad, ¿no? No que venga por un mandato de mí, de un técnico, de un profesional, de un familiar, sino que también que le salga por él, ¿no? Que la motivación venga de dentro, no de fuera, ¿eh? Y el deseo venga de dentro, no de fuera. Entonces, para que suceda esto, a veces hay que posibilitar ese deseo, ¿no? Lo que decía Marisa, ¿no? O sea, la radio está hecha a medida de la gente que está participando. Yo no le digo a la Marisa, oye, tú escribe poesía y envíamelas. No, ella le gusta escribir, le gusta el mundo literario, estudió letras, ¿no, Marisa? Filóloga, ¿no? Sí, filología hispánica. Llavors, clar, pues dices, hostia, tú eres buena en esto, oye, vamos por ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que hacemos los técnicos es un poco acompañar en lo que es bueno cada uno, ¿no? Jo, per exemple, la cançó Mi cançó és un hit i, bueno, jo soc un gran aficionat de la música. Jo soc músic una mica, no tinc el títol, però bueno, als anys 90 vaig estudiar a l'aula de música. Ja fa 7 anys que estic estudiant a una altra escola guitarra i combo. I, bueno, jo parlo d'una cançó, una cançó de la meva vida, una cançó, i la poso i la comento i dic el que representa per mi, parlo de la cançó, si és en anglès la tradueixo i parlo del que significa aquesta cançó per mi i m'ho passo molt bé perquè és com un psicòleg, vull dir, després totes les cançons que fan part de la banda sonora de la meva vida les trec, les comento i de manera de fer teràpia també. I a part soc cantautor i cada setmana pues, canto un tema i canto una cançó meva. Joder, ¿no? Cuánta calidad no hay aquí. Vale, pues si quieres, Julia sigue. Vale. La segunda pregunta es, a raíz de la pandemia, ¿han cambiado las actividades que hacéis en Tres Turons? Bueno, clar, és que la ràdio és una pena perquè a mi m'agrada molt fer ràdio en directe. Cada setmana ens reunim per comentar la jugada el divendres a les 11, a les 10:30, 11. Però clar, no podem fer ràdio en directe, que és una pena, que estava molt bé. Però hem sobreviscut i fem... Però ja tenim ganes de tornar a fer en directe. Ja en l'octubre podem. Que a Can Soler fan activitats presencials, com a Espai d'Oci i alguna altra activitat. Vale. Sí, o sea, nosotros, o sigui, desde que va començar la pandèmia fins ara, hem anat fent i desfent el que hem pogut, no? Sí que ens hem reinventat, o sigui, hi havia activitats que de hacerlas presenciales, pues a nivel grupal se rediseñaron de manera telemática, como el grupo de radio, ¿no? Que ahora construimos desde casa, porque donde hacemos radio en directo, el Boca Radio, no tienen permiso para hacer radio en el espacio porque no reúne las condiciones necesarias de prevención de riesgos, porque no tiene ventilación, los espacios son muy pequeños, está muy cerrado, entonces no reúne. Pero no hemos dejado de atender. Y no hemos dejado de atender y de hacer, ¿eh? Entonces, ahora mismo, en la actualidad, estamos al 100% de las actividades, estamos haciéndolas todas, más las telemáticas, más grupos que hemos doblado. O sea, hemos crecido. O sea, hemos crecido en actividades. Ahora hacemos más actividades. Y 2 actividades nuevas, que es el taller de guitarra y huerto,
Huerto ya la tenía, ¿o no? Huerto no la teníais ya, puede ser. ¿No hacíais No. huerto? No. Ah, no, en el espacio ese nuevo, ¿no? Que yo no llegué a ir. ¿Es ahí? Sí. Huerto es una de las actividades nuevas que se ha producido en plena pandemia. Vale. Bueno, en el club, porque en el SRC y en el prelaboral ya había, y en Jovas. Sí, yo hablo desde el club. Sí, vale. Desde el club es la primera vez. Sí, los huertos en Cansulé, que es una actividad que hace más de 10 años que la Fundación Tres Turons pues trabaja con el tema del huerto y la jardinería para el tema de la rehabilitación y reinserción social, ¿no? Prácticas para jóvenes, para coger hábitos laborales, bueno. Y yo, sí. Carlos, Didi. Sí, yo también me reinventé, bueno, pasé de que hacía la radio de vez en cuando a hacerlo semanal, pasé tanto en radio como en el teatro a utilizar las tecnologías, tanto el Jitsi como la grabadora como el vídeo. Y bueno, también, pues mire, como no tenía otra cosa que hacer, pues me creé un personaje aquí. Buenos días. A mí no me conocen. A ver, yo me llamo Teodorico, soy primo del otro señor llamado Carlos. O sea, si quieren preguntarme alguna cosilla, también pueden preguntar, pero no me hagan mucho caso. Este no lo conocía yo, ¿eh? O sea, este personaje no lo conocía yo, ¿eh? Este es nuevo, ¿eh? Este no estaba, ¿eh? Cuando yo estaba. Este es primo mío, se me coló en casa cuando empezó la pandemia. Y lo tengo que aguantar. No le hagas caso nunca porque siempre le dan chinchón, pero va a estar en un rato. Francesc, ¿vols dir algo? Y La Fuente, no habéis dicho nada, Graci, venga, tomaros también, atreveros a hablar un poquito. Francesc. Me encarrego de dir una cosa de Mafalda que és, bueno, que m'omple molt perquè és, diguéssim, una manera de dir les coses sense fer mal a ningú. I després, per últim, també faig un refrener català que, bueno, de Joan Amades y bueno, això és el que faig jo. Yo vengo de Radio Nicosia, que os invito a que os paséis. Ahí hago muchas actividades, otra radio. Y bueno, y son actividades que me van bien para todo. Vale, pues sigue, Julia. Vale. ¿Cómo os habéis sentido durante la pandemia? Pues con altos y bajos, con una montaña rusa. A ver, empecé muy preocupado porque había hecho actividades de riesgo los primeros días. También porque había hecho teatro la semana anterior muy cercano al público y a ver si he pillado algo. No lo pillé, afortunadamente. También por mi madre, que tiene ahora no tiene 91 años, y por lo que estaba pasando. Y bueno, desde entonces pues, ha habido temporadas mejores y ha habido temporadas peores. Ahora parece que está mejor la cosa, a ver si sigue así. Yo también lo pasé, no mal, pero bueno, con la preocupación por mi madre y una cierta angustia de decir, bueno, no puedo salir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y los días se van pasando, y ya cuando se anunció que empezaban a investigar y a fabricar las vacunas, pues parece que le vimos una vía de salida al problema. Pero vaya, sin agobiarse, pero un poquito sí, un poquito de preocupación y de tristeza, sí. Yo a mí me dio un poquito de bajón y con ganas de volver al club, pero me entró un poco de miedo porque podía poder coger el COVID y como tengo a mi padre de 88 años,
también me da un poco de yuyu y hasta que no esté vacunado pues no salgo de mi cueva. A mí me dijeron, me vacunaron este martes. A mí, ¿sabes qué me puso muy triste, Fede? ¿El qué? Que no sé si te acuerdas que teníamos que ir ahí donde el ajedrez, el torneo ese. Sí, sí, que se anuló luego. Y que hasta preparé a Jordi que no sabía ni mover las fichas al principio, que nos poníamos cada día ahí, ¿te acuerdas? Ahí en la mesa al lado. Sí, sí. Y justo el día que teníamos que ir, es que eran, ¿cuándo era, Max? 2 horas abans, no? O així, o poc més. Hòstia, sí, no me'n recordava. Sí, era un torneo que celebraba Sí, que el Club Social de las Corts. Sí. Que el Marshal, una de las actividades para las prácticas, se encargó un poco de organizar, de contactar, de motivaros en el espacio de ocio para que la gente participara. También enseñó a jugar al Jordi, ¿no? Y habéis quedado. Y ese mismo día yo tuve que dar la orden de que se anulaba todo. Sí. Y da la casualidad que yo vivo en la montaña. Yo vivo en la montaña y el otro día, hace como 4 días, vino aquí la trabajadora social, me parece que era, de las Corts. Y me conoció y como había también hecho un campeonato de ping-pong, me saludó y me lo dijo. Me dijo lo del ajedrez también. Pues mira. Es una casualidad, el mundo es un pañuelo. Sí. Venían de paseo por la montaña y me vieron en mi casa. ¿Quién? Sí, yo al principio me lo tomé como unas vacaciones, realmente. O sea, fue decir, el hecho de preocupación por lo que era el virus o la enfermedad y tal, no tenía ninguna. De hecho, lo cogimos toda la familia al principio, el virus, estuvimos todos contagiados y preocupación por esto no tenía. Pero sí que dije, va, unas vacaciones. Pero luego, a medida de que se iba pasando el tiempo y no se solucionaba, iban posponiendo de 15 días en 15 días, al final empecé a tener malestar. Luego pasamos la enfermedad y tal, pero luego era el malestar de estar en casa, la limitación de actividades, la desgana en sí también fue muy grande. El hecho de estar en casa pues fue quitando energía y fue un poco eso, ¿no? Luego sí que es verdad, en la línea que ha dicho Max antes de las actividades, hemos ido rediseñando también en el club y en general también, ¿no? O sea, en la vida en general se han ido rediseñando las cosas para que fueran posibles, pero ese malestar, ese parón que se dio en su momento, que al principio parecía como que era más leve, pues fue calando, ¿no? en la persona y sí. Carlos, ¿puedes explicar un poquito cómo mantuvimos el vínculo con la actividad de fútbol? Porque la actividad de fútbol era una actividad muy física, ¿no? Y el torneo es la liga, ¿no? La liga. Exactamente. Bueno, en su momento, claro, desapareció todo tipo de actividad presencial, tanto en radio como en fútbol. Bueno, si lo que hablamos es de fútbol, la actividad desapareció. Se dejó de acudir al campo de fútbol para el entrenamiento. La liga fue anulada inmediatamente también. O sea, se dejó de competir, se dejó de jugar la liga. Que eso nos tuvo en vilo bastantes semanas, porque pensábamos si podríamos volver, si no, eso se debatió bastante en el seno del grupo. Y bueno, la liga desapareció, las actividades presenciales desaparecieron. ¿Cuántas jornadas quedaban para finalizar la liga? ¿Quedaban pocas? Ya no me acuerdo, pero quizás quedan 3 o 4 jornadas. Sí. Que eso desapareció, que eso se perdió porque llegó un momento que ya nos plantamos, volvimos, hubo una laguna que volvimos en junio, mayo, no junio creo que volvimos, hicimos 3 entrenos y parecía como que el optimismo volvía, que se podía reanudar, pero no daba tiempo, se pospuso para septiembre y luego en septiembre se volvió a cancelar. Y durante todo este tiempo hemos rediseñado o apañado lo que hemos podido. Hemos hecho mucho trabajo online, dijéramos, de videollamada, hemos hecho actividades grupales para unir el grupo. ¿Cómo se llaman? Los challenge. Challenge era pues tipo hacer una actividad, un reto, una actividad para mantenernos unidos, ¿no? Picar al grupo por las redes sociales y decir, bueno, pues vamos a hacer esto todos juntos. Y nos mantuvo unidos. La gente más o menos se ha ido conectando. No, había gente que no se conectaba siempre, pero iban apareciendo de vez en cuando, se iban conectando, iban haciendo la actividad. Pudimos volver en verano, luego hemos plegado otra vez en
en otoño, nos hemos quedado sin instalación, incluso nos hemos vuelto a rediseñar para poder ir al parque, hacer actividad todos juntos. Hemos ido trampeando, hemos ido haciendo diferentes cosas. Como una montaña rusa, ¿no? Un poco. Sí, exactamente. Todo lo que ha acontecido el virus, todas las idas y venidas, las hemos llevado lo mejor posible para poder hacer la actividad. Si no empieza Blanca con la siguiente pregunta. Pues la siguiente pregunta es si os sentís igual de a gusto en la entidad o fuera de ella y por qué. Jo em sento igual de gust de tot arreu on vaig. Jo faig moltes coses i al club estic a gust i amb les altres coses que faig també estic a gust. No tinc cap problema, vull dir, jo faig coses amb salut mental i coses i activitats que no ho són i estic igual de bé a tot arreu. Vale. Sí, antes habla un poco Max de la voluntariedad, ¿no? Del entretenimiento y de la voluntariedad de la persona. Y claro, yo creo que dentro de la entidad y fuera de la entidad hay una voluntariedad de querer hacer esas actividades. Y yo creo que me siento igual de feliz, ¿no? Quedando con mis amigos o haciendo actividades fuera del club, que en el mismo club, que voy con esa voluntariedad y esa intención de ir, ¿no? Con esas mismas ganas, ¿no? Yo en mi caso, yo creo que lo que hago en la entidad, en el club y eso me ha ayudado a evolucionar fuera del club. Yo en mi caso, antes de pertenecer a Tres Turons, estaba muy encerrado en casa, muy metido en mis cosas y eso, y tenía menos actividad social, digamos. Yo creo que en mi caso una cosa ha evolucionado en otra. Lo que he hecho en el club de Tres Turons ha llevado a que estuviese más abierto a otras personas en mi evolución en mi vida. Yo me siento bien en la entidad, aunque ahora estoy en casa o en mi barrio, y que también me encuentro bastante bien, pero en general me siento más molesto cuando estoy en un lugar donde no conozco a nadie y hay muchísima gente y me pongo bastante nervioso. Tengo esa problemática desde hace muchos años ya. A mí me pasa como a ti. El hecho de que no conozca y que, digamos, tener un apoyo, una manera de funcionar que me ayude con personas del entorno, eso a mí me ayuda. Claro, lo que pasa en el club, ¿no? Que también, o sea, cuando entra para pertenecer al servicio del club social, cuando quiere, ¿no? Cuando quiere o cuando se lo propone también desde otros servicios, desde la xarxa de salud mental, pero no hay altas. O sea, nosotros no le decimos a alguien, oiga, usted ya ha hecho su proceso de rehabilitación, ha pasado 3 años, ya usted váyase, ya puede irse, ¿no? Ya no. Eso también en otros servicios ocurre así, que tienen un proceso, ¿no? Y hay unos objetivos a conseguir y aquí no. Aquí la gente puede estar 10 años o 10 días. Algunos llevamos 15. Sí, es un decir, ¿no? O sea, el Carlos lleva por eso le digamos el presidente, porque fue de los primeros 10 socios, el Fede también, fue de los precursores, ¿no? De los que están... Yo desde que comenzó el club estoy aquí. Yo también. ¿Vale? Entonces hay que ponerles unas estatuas delante. Yo le digo, bueno, hay que poner varias estatuas, varios bustos ya. Yo ya me estoy imaginando varios bustos ahí delante del club. Y luego en la fundación también estuve en el centro de día, que estuve como 4 años. Sí. Pero bueno, la Fundación de Tres Turons, aparte del servicio de club, pues tiene todos los servicios, ¿no? Habituales, ¿no? Que ya sabéis, ¿no? Sí. Entonces claro, una de las cosas que hacemos es, yo creo que uno de los éxitos del club es que al no haber altas se crean unos vínculos relacionales entre las personas, que eso hace
que la gente se vaya apoyando los unos en los otros, ¿no? Claro, entonces se hacen grupos como de amistades, ¿no? De amistades o de interés por algo en concreto, ¿no? Entonces, claro, eso une mucho. Entonces, bueno, nosotros intentamos que a la gente no solo exista esto, sino que también que puedan, como decía el Carlos, ¿no? Que puedan también tener la fuerza, la valentía o las ganas de poder hacer cosas fuera de lo que es salud mental, ¿no? O fuera de lo que es una institución, ¿no? Para que la gente no se quede tan institucionalizada, ¿no? ¿Sabes? Claro. Para nosotros esos son procesos de éxito, gente que, como el Carlos o como Fede o como quien sea, ¿no? Pues que esto le ha ayudado a salir fuera, ¿no? Sí, porque ¿no? Y mucha gente hace unas cosas en el club y luego hace su vida personal con otras actividades, ¿no? Vale. Sí, pero a mí me costaba mucho porque ya os he dicho que yo, por ejemplo, me voy a la Plaza Cataluña o a la Plaza España o sitios así, que quedo con vosotros. Pero Fede, tú... En ocasiones sí, me tengo que volver a casa. Pero eso no tiene nada que ver a que tú has creado vínculos con AREP, haces voluntariado de ping-pong, de ajedrez, perteneces al grupo de participación de Barcelona Salud Mental. Estamos hablando de eso, de tú como persona, cómo participas ahora de grupos de trabajo, ¿no? Para la inclusión, para la transformación social, para... Sí, participo en bastantes grupos. Claro. El club para mí el club es lo que dice que es un club social. Desarrollas unas habilidades, te sientes a gusto, te hace feliz y aparte sirve como trampolín para hacer otras actividades o para desarrollar tu vida, te da confianza para desarrollar tu vida fuera del ámbito de la salud mental. Pero para mí lo del club social pues está muy bien. Llena una parte de tu vida que hay mucha gente que no tiene ningún problema de salud mental y no tienen vida social. Yo tengo un pequeño problema y es que estoy haciendo inglés. Entonces, cuando comencé hace 2 años, me era muy difícil contactar con la gente. Ahora, últimamente, ya me voy, digamos, adaptando a la gente y tal. Pero el hecho de que vengo de salud mental no lo he dicho. Y eso es otra cosa que no sé si lo llevo demasiado bien. Pues yo en francés me apunté a un cursillo en un colegio para hacer inglés y catalán y era el único con problemática de salud mental y yo me lo pasé muy bien, no tuve problemas. Yo sí, me lo pasé, al principio sobre todo me lo pasé mal porque consideraba que la gente aquella que tengo yo con ellos en el inglés me fallaba mi manera de funcionar. Entonces, cuando al principio me dieron una hoja para que rellenara mis datos y tal, yo les dije que yo no quería ningún dato que no, favoritismo no, me refería al contrario, al que me sentía mal, sobre todo al principio, porque bueno, a lo mejor estoy hablando del estigma, no lo sé. Pero... Sí, Francés, esto es una de las cosas que queremos a veces trabajar, ¿no? De manera transversal en toda la fundación, que es el estigma y el autoestigma, ¿vale? O sea, el propio autoestigma de la persona que en algún momento ha padecido o padece un diagnóstico o un problema de salud mental, pues uno forma parte... a veces lo que forma parte de su propia identidad. O sea, entonces voy con mi estigma y voy con mi diagnóstico allá donde voy. Y no tiene que ser así. O sea, que tú tengas un diagnóstico de salud mental no quiere decir que tú tengas que ir diciéndolo a todos los sitios y a todo el mundo. No hace falta. Tú tienes el derecho, uno de los derechos es el derecho al anonimato.
el derecho a que tú eres francés, yo soy Max, yo no soy un esquizofrénico, por ejemplo, no, soy Max Villanueva y soy una persona como tú, como el otro. Luego, si tú quieres hablar de tu proceso en algún espacio, en algún momento, tienes que tener la claridad para poderlo decir, y eso está bien, y eso puede ayudar a otros a que se suelten, ¿no? A que digan, ¿no? Porque también hablar de la salud mental en propia persona, en primera persona, es muy sano, sanísimo. Sí, y es muy... ¿no? Reconduce, reestructura, o sea, ¿no? Tengo miedo, en cierta manera, poco, pero tengo miedo al rechazo. Sí, la siguiente pregunta es si alguna vez os habéis sentido discriminados, incomodados o rechazados por la sociedad. Yo no, yo nunca me he sentido rechazada. Yo al principio, sobre todo... ¿O habéis tenido miedo a ello? No, yo al principio, sobre todo cuando me comencé a poner enfermo, yo antes de estar enfermo tenía muchos amigos, pero cuando me puse enfermo no tenía ni uno. O sea, me sentí como desplazado, como marginado. Una cosa... Luego ya nada, luego ya me coloqué en mi sitio y poco a poco iba cogiendo conciencia. No sé si te servirá lo que voy a decirte, que me decía mi padre. Los amigos son por las ocasiones. Con eso está dicho todo. ¿Entiendes? Sí, pero yo ya sé por qué tiros voy, porque eran amigos de fiesta, amigos de mira ahora porque puedes, pero mañana ya te hablaré si me da la gana, ¿no? O sea, eran una cosa que luego no podías confiar en ellos. Ya te entiendo, ya. Bueno, no, yo incómodo en alguna situación de trabajo, sobre todo en entrevistas, pero en general en los círculos que me muevo y las personas que saben que tengo el problema de salud mental no me encontraba incómodo. ¿Y puedes explicar en el tema de entrevistas qué pasó? Hombre, no sé, no me es muy cómodo que me insistan en preguntar si me veo capacitado para hacer el trabajo en plena entrevista, ¿no? Esto me ha pasado en alguna. En el mundo laboral, las personas con diagnóstico de salud mental, ¿no? Grave y agudo, son de las personas que las empresas menos confían. Evidente. Es las personas que menos confían, ¿eh? Es muy fuerte. Estamos para cambiar esas cosas, ¿no? Esas ideas, ¿no? De todas maneras, Max, yo hace que tengo el diagnóstico hace ya muchos años y desde esos años hasta hoy puedo decir que ha cambiado mucho todo. Ha cambiado mucho todo. Para bien, ha cambiado para bien. Yo creo que sí. Pues la siguiente pregunta es, ¿qué pensáis de los prejuicios en general? Yo pienso una cosa, no sé, lo tengo muy claro en la cabeza. Los prejuicios provienen de la ignorancia. Para mí, eso es todo. Yo creo que todas las personas tenemos algún tipo de prejuicio, ¿no? O ideas falsas, ya no solo en salud mental, sino en tema de género, en tema racial, algún tipo de prejuicio que todos tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no? ¿Vale? Porque nadie quiere ser racista, pero y todo el mundo quiere la igualdad de género, pero y todo el mundo tal, pero, ¿sabes? Si empiezas a rascar, van saliendo cositas, ¿no? Porque hemos construido una sociedad así. Entonces también, bueno... Dígamelo a mí, señor Villanueva, Mira, que yo tengo más prejuicios que pelos en la cabeza. Sí. Ya sabes lo facha que soy. Yo cuando entré en este grupo, yo digo, vaya parte me ha tocado. Este hombre, el pobre hombre, es facha y vota a Vox y claro, está... ¿Cómo que votas a Vox? Que no me voy a votar si no. Vota a Vox.
Es amigo de la señora Ayuso y tiene un problema con el alcohol. ¿Que alguien más quiere decir algo sobre los prejuicios? Sí, yo creo que los prejuicios, si es algo explícito o algo físico o algo que tú observas o oyes o lo que sea, que bueno, que deberíamos darle menos importancia a eso, ¿no? Que al fin y al cabo es una cosa por la cual tú la ves o la sientes, ¿no? Luego los prejuicios de las personas que escondemos o que son de nuestra intimidad, pues es lo que decimos, ¿no? Que se habría que darse a conocer y que es una cosa que es como decía la Marisa, de la ignorancia, ¿no? De ser un poco de no conocer a la persona, de no ver lo que hay detrás, ¿no? De eso explícito o de eso físico, ¿no? Es complicado, a ver, es complicado de eliminar los prejuicios porque ya vienen en algunos casos vienen ya no de ti, sino de todos tus antepasados y eso marca a veces. Sí, sí. Yo intento al menos no prejuzgar a nadie por ninguna cuestión. Luego a lo mejor cuando conozca a la persona luego me cae fatal, pero de antemano no juzgo a nadie ni por salud mental, ni por origen, ni por procedencia de país, ni orientación sexual, ni género, ni nada, pero bueno, siempre queda alguna cosilla. Sí, la teoría es muy fácil, pero luego... Exacto. Bien, pues la siguiente pregunta es ¿por qué decidisteis uniros a Tres Turons o cómo acabasteis aquí? Bueno, mi historia es un poquito larga. A ver, no circuito oficial, sino por una señora a quien conocía que era enfermera, que llevaba un tiempo muy alejado de todo y me intentó introducir de nuevo en la sociedad, que estaba bastante apartado, y entonces la mejor manera que nos recomendaron fue a través de Tres Turons. Nos lo recomendaron y esto era 2003 y de momento sigo. Muy bien. Yo fue gracias al médico que tengo, al psiquiatra que me lleva en el hospital de San Pau, que nos lo propuso. Yo no me encontraba muy bien físicamente y de humor tampoco, pero dijimos, bueno, vale, sí, y realmente fue un éxito. Muy contenta y debería de haber muchas más fundaciones de este tipo. Realmente muy contenta. Yo iba a deciros que el CAS de la calle Sacedón del Carmelo, que es el IMPROS, a mí me estaba haciendo yo una desintoxicación allí después de ponerme malo y al año me mandaron a Tres Turons. Ahí dentro me ofrecieron, dicen, vamos, que este sitio te irá bien y tal y cual. Y a partir de ahí ya me quedé enchufado en Tres Turons, accedí y no me arrepiento de ello, ni mucho menos. Alfonso, Carlos, ¿queréis decir algo? Sí, yo tuve una desvinculación laboral, yo tuve una crisis hace pues 8 años o más, en 2012, 2013, en diciembre de 2012, y plegué de trabajar, entonces fue un poco el volver a reinsertarme fuera del ámbito laboral y empecé en una entidad de la zona franca, yo no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, hacía muchos años y solo tuve una pequeña incisión. Y pensamos en hacer algo más cercano y conocíamos del boca a boca esta entidad de los Tres Turons y forzamos a la persona que nos hacía el seguimiento en la Merced que nos diera una oportunidad con Tres Turons. Y ahí empecé un curso previo que más o menos te orientaba en qué podías necesitar o qué podías hacer con los Tres Turons. Y a través de eso, de esos breves días con ellos, hicimos el cursito que no era nada en concreto, sino era una forma de orientación, pues empezamos ahí y decidimos a través de eso que iba a empezar el club social, porque claro, depende de tus necesidades, podías empezar o club social o prelaboral o si eras joven, servicio de jóvenes o SRC, o claro, ahí te orientaban un poco lo que podías necesitar. Yo como tenía
un salario, una pensión o lo que fuera, entendía que podía hacer un club social, que era un espacio de ocio, sin necesidad de volver otra vez al mercado laboral. Y empecé aquí en nuestros turnos, empecé al principio con poquita cosa, empezamos un par de talleres y tal, sobre todo el del fútbol, que a mí me encantó, me dio una bombilla aquí encima de la cabeza, y con eso pues empezamos. Luego sí que se ha mantenido, ¿no?, durante todos estos años. Y como decían los compañeros, con muchas ganas y muy contento, ¿no? El meu cas és igual para la Marisa. Tenim el mateix psiquiatre a Sant Pau i la veritat que és un psiquiatre fabulós. És més, ella un dia ens va dir, diu, el doctor aquest no sembla psiquiatre, sembla un amic. I és veritat, perquè molt bé, és un doctor meravellós. Hem tingut molta sort. ¿Creéis que la sociedad tendría otra visión de la salud mental y del colectivo y de vosotros como personas si vieran todo lo que hacéis, toda la capacidad que tenéis, todas las actividades que hacéis, las salidas que gestionáis, todo lo que hacéis, si lo vieran, ¿creéis que tendrían otra visión sobre este colectivo? Yo creo que algunos sí y otros no. Yo también creo que sí, en un principio, pero hay posibilidades de que otros no lo entendieran. Yo creo que sí, también. Nos tratarían como personas normales. Yo creo, Francés, que dependería de la persona, porque los prejuicios cuestan quitarlos y todo lo que hacemos algunos de radio, teatro y otras cosas con la sociedad, yo creo que se ayudaría, pero a algunos les seguiría costando. Yo creo que hay mucha gente muy válida, ¿no? Depende también de lo que hagas, ¿no? También, claro, si por ejemplo esa es un colectivo, yo por ejemplo ahora pongo el ejemplo del club de fútbol, ¿no? Si es un colectivo de futbolistas, pues hay personas que tenemos en el club de futbolistas, del club de fútbol, que realmente juegan bien al fútbol. Eso sería la validez, ¿no? Un poco de la que daría la visión al resto de gente, ¿no? Decir, bueno, pues esta persona en este momento jugando a fútbol es bastante válida, o esta persona hace esta actividad y es válida para esta actividad, o para hacer periodismo en la radio, o para hacer este tipo de cosas, ¿no? Habría que ver a todo el colectivo de personas haciendo esas actividades comunes que las podría hacer con cualquier persona que no está vinculada al colectivo de salud mental. Por ejemplo, en el club de fútbol lo bueno y lo enriquecedor que tenemos es que vienen personas del ámbito de la salud mental y personas del barrio que a lo mejor no han tenido nada que ver con la salud mental, no más que estar en el club. Y el nivel de fútbol es parecido, hay gente muy válida jugando a fútbol, de todo tipo, y hay gente que le cuesta más y menos, y gente que está mejor en forma y tal, pero al final no hay esa diferencia, ¿no? Salud mental o no salud mental, ¿no? Entonces eso es lo que te lleva a acercar el colectivo a otra gente, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí nos dedicamos a jugar a fútbol, o a hacer radio, o a hacer salidas, y así es donde se iguala un poco, ¿no? Por mi experiencia en estos años, ¿no? Yo tenía experiencia ya antes de Tres Turons, tenía experiencia ¿no? de salud mental, ¿no? Tanto a nivel familiar, ¿no? Como a nivel de mi xarxa social, ¿no? Ya desde pequeño había asistido y había conocido gente con diagnósticos, o gente con discapacidad, o gente con algún tipo de toxicidad, ¿no? De patología dual, que se llama ahora, que esto lo he aprendido durante los años, ¿no? Cuando se une lo que es, ¿no? Una adicción, ¿no? Con una patología, con un diagnóstico de salud mental. Y cuando yo entro en Tres Turons, pues yo también alucino, ¿no? con la gente, ¿no? La gente, yo siempre he visto a la gente con la que trabajo, gente normal. Cuando alguien que no sabe cómo funciona el tema de la salud mental, ¿no? Que todo lo que
lo que saben las personas de salud mental es a través de los medios de comunicación o de cosas así, ¿no? Externas, ¿no? Y entra en Tres Turons y ve cómo funciona y cómo son las personas, alucina. La gente le cambia la idea. Le cambia la idea. Y por eso nosotros en Tres Turons también estamos mucho a nivel, uno de los objetivos que tenemos es el trabajo comunitario, estar fuera, ¿no? O sea, no crear guetos. Eso, estar fuera quiere decir estar en el distrito, en el barrio, en las calles, ¿no? Hacer cosas con otros colectivos de manera transversal, ¿no? Que no creemos la salud mental como algo de gueto y tenemos que estar totalmente insertados y relacionados con la sociedad en general, con cualquier persona y con cualquier colectivo, ¿no? Porque aparte luego nos retroalimentamos, ¿no? Los unos con los otros, ¿no? Y eso es muy rico, ¿no? Yo voy a comentar una cosa que no he comentado antes, que ahora que ha salido el tema de las adicciones. Yo he tenido 3 adicciones, ¿no? Y al parecer ahora me dicen que no se nota ni mucho menos, porque han sido el alcohol, el tabaco y el juego. Y era brutal. O sea, pero con el alcohol es como cuando me puse bien malo, fue con el alcohol. Con lo demás he ido restando, médicamente me han ido ayudando, con terapias y cosas de esas, y me he ido deshaciendo de todo, poco a poco. Me queda solo un poquito la ludopatía, un poco, pero ya está casi solucionado el tema. ¿Creéis que por el hecho de pertenecer a un colectivo de salud mental es más fácil que se vulneren vuestros derechos? Sí, pero todavía quedan cosas que se vulneran en... Sí, pero son casos tanto en salud como en trabajo se siguen vulnerando cosas. Hay que mejorar. La sociedad tiene que mejorar mucho. Sí, en la parte del laboral, sí, ¿no? Yo me refería a los agudos también. Los agudos también tienen que mejorar el tratamiento de algunas personas. Ahí es lo que digo yo, que se ha ido mejorando bastante. Bueno. Todavía hay demasiado ingreso involuntario y demasiado que todavía se ata a personas y... Sí, corrientes y cosas de esas. Exacto. Eso es un tema bastante importante, lo de los ingresos involuntarios y todo eso. Mira, yo me remonto a muchos años que me ingresó mi hermano en San Boi y la verdad, ¿sabéis lo que vi allí? Pues gente mayor que sus familias los habían abandonado. Sí. Hostia. ¿Qué le dirías entonces a una persona que tiene prejuicios sobre gente y usuarios que pertenecen al colectivo de salud mental? ¿Qué le dirías para que dejara de tenerlos? Imaginaos que explicándole algo podría dejar de tenerlos. ¿Qué le diríais? Yo le diría... dime, gracias. Animales que vean que no es nada normal, que vengan a vernos y se quitaran sus prejuicios. Que conocieran lo que hacemos. Exacto. Yo les diría que somos personas como ellos, que somos humanos, aunque con una pequeña dificultad. Yo le diría que fueran a hacer una partida al ajedrez con el Fede. A ver quién le gana. A ver quién gana. A ver quién gana, porque o al ping-pong. No pude ganarte al final yo, ¿eh? Casi. Sí, pero al ping-pong no sé si podrías tampoco. Yo sé que tengo un año de desentreno. Ya me lo dijeron, ya. Hombre, yo con eso sí que se le borraba todo el prejuicio. Diría que se miras en el espejo y a lo mejor tampoco están tan sanos ellos. Exactamente, eso haría yo, por ejemplo, pues acercar el colectivo de esa forma, ¿no? Por ejemplo, pues, como decimos, ¿no? Pues jugando en tu territorio, jugando al ajedrez, o jugando al fútbol, o todo eso, ¿no? Acerca un poco el colectivo a los demás, ¿no? Haciendo cosas comunes, ¿no? Y al fin y al cabo, como se te quita más el prejuicio. No es lo mismo ver por la tele algo que conocer a una persona cercana que le pasa, tiene eso, tiene una dificultad de salud mental, y a lo mejor lo conoces más de cerca y ves un poco cómo es y se te quita un poco más el prejuicio, ¿no? Acercando un poco el colectivo o la persona de salud mental al resto, ¿no?
El Fede recuperó su vida, o sea, dejó las adicciones al alcohol y al tabaco por el ping-pong y el ajedrez. Y el tute. Y el tute. Y ahí está su curación, ¿no? Ahí está su mundo terapéutico, ¿no? Entonces, claro. Bueno, ¿no? también mi hilo de vida de desayuno, comida, cena lo varié desde el principio porque era un poco bala perdida y también lo estoy normalizando bastante. Yo siento decir que de estoy aquí he cogido 2 adicciones. A la radio y a hacer teatro. Ah, mira. Ya. Claro, ser adicto a cosas saludables está bien. Exacto. Ya está, ¿no? Enfocar tu energía hacia algo, ¿no? Hacia hábitos saludables y cosas que puedan ser útiles también para uno, para la sociedad, ¿no? Vosotros, yo tengo una pregunta para vosotros. Vosotros como futuros trabajadores sociales, educadores sociales, gente que estará, ¿no? ahí, que trabajará en algún colectivo o no sé, ¿no? ¿Cómo veis vuestro futuro? ¿Qué os gustaría dentro del mundo social? Eso, ¿no? ¿Qué os gustaría ser en un futuro como trabajadores sociales, como profesionales de la salud? ¿O dónde os veis? A nivel de con qué colectivo queremos trabajar o... Por ejemplo. Vale. Bueno, a ver, a mí me gusta mucho el teatro, ¿vale? Yo estoy estudiando en una escuela de actores porque quiero ser actriz y en un futuro me encantaría juntar ambas cosas y o bien crear una compañía de teatro social o bien pues hacer teatro con toda clase de colectivos. Y después, bueno, es que en realidad me gustan muchos ámbitos, o sea, realmente todavía no sé a dónde enfocar, en qué especializarme, porque me gusta un poco todo en general, la verdad. Pero bueno, las artes escénicas, el mundo social, ¿no? La Blanca fliparía con el compañero. Con el teatro. Sí. Fliparía. Sí, bueno, decirte, ¿no, Blanca? Que estás invitada a venir, y a los 3, si queréis, vale, para un festival internacional de teatro, de artes escénicas que vamos a participar con la compañía que tenemos, se llama Compañía Teatro de Pacotilla, que es el último domingo del mes de junio en la Fabra y Coats, ¿vale? Que es el festival, el Altra Festival. Entonces, con el Marsal ya lo acabaremos de ver, porque si queréis venir, estáis invitados y nos decís. Tenemos unas entradas. ¿Vale? Pues sí, a mí me encantaría ir, la verdad. Vale, a ver, yo tampoco tengo muy claro con qué colectivo. Me gustaría trabajar con niños o el colectivo de salud mental me gusta, pero tampoco, o sea, es que no lo tengo claro, ¿sabes? Yo creo que a medida que avance la carrera, pues iré viendo lo que me gusta. Yo como opción así preferente no tengo nada, porque antes de empezar a hacer las prácticas en Tres Turons, sé que me gustaría trabajar con la gente mayor, pero no como en una residencia, por ejemplo. Gente mayor animando sus vidas de alguna forma, ¿sabes? Y por otro lado, sé que me quería dedicar al tema de las adicciones, drogodependencias sobre todo, porque tengo casos en mi familia y eso es lo que estaba muy interesado. Pero entonces llegué a las prácticas en Tres Turons y vi todo el mundo y la verdad es que también me gustó muchísimo. Entonces es como que yo estudiaré para ser educador social, pero ¿sabes lo típico que te marcan? Tienes que hacer o esto, pues no, yo quiero como hacer muchas cosas, o sea, lo que se me presente, pues hacerlo. Y a ver, porque así no se ayuda solo a un colectivo, sino ayudar a muchos. Y a la vez ayudar a ayudarse a uno mismo, ¿no? Y para acabar, queda una pregunta, que es que si creéis que tendrían que existir más centros como Tres Turons que favorezcan a vuestro colectivo y por qué. ¿Y por qué si es así o si es que no? Yo diría que sí. ¿Y el por qué? Porque hay mucha gente que necesita ayuda y ella misma ni lo sabe. Y tendríamos más normalidad en la sociedad.
Yo creo que sí, y que ahora pensándolo, quizá una de las ventajas que le veo a la Fundación de Tres Turons es que es una fundación, digamos, pequeñita, que no es una cosa impersonal, enorme, una maquinaria grandiosa y difícil de manejar e inhumana, sino que es una cosa pequeñita y sí, yo estoy de acuerdo en que hacen falta muchas fundaciones como Tres Turons. Sí, yo creo que sí, o sea, la respuesta es que sí, ¿no? Que deberían existir muchas más entidades como Tres Turons, ¿no? Al final es el hecho de que este tipo de entidades acercan las actividades a las personas y bueno, dentro del día a día, pues es muy importante, ¿no? Estar acompañados. Los profesionales de Tres Turons son muy buenos profesionales, a mi parecer, y hacen que llegue mucho a la persona, ¿no? A lo mejor la persona quiere participar o está en un momento como decíamos en la otra pregunta al principio, ¿no? De cómo llegamos a Tres Turons, pues a lo mejor está en una época pues difícil o aislada o tal, y este tipo de entidades hacen llegar a la persona, ¿no? Hacen un trabajo de aproximación y de empezarte a mover muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que son necesarias, claro, por el apoyo que nos dan en los momentos bajos y por el buen trato que nos dan siempre, tanto en los momentos bajos como en los altos. Siempre hay que tener un apoyo en cualquier persona, no solo en salud mental, pero en este caso sí que lo necesitamos. Sí, aparte yo, por ejemplo, veo más cercana una entidad como Tres Turons, que hubiera más como esta exactamente, que no, por ejemplo, un CESMA. Yo el CESMA lo veo como demasiado institucional, demasiado, no sé, rígido o tal, y no tengo ese trato, esa fluidez con el CESMA, en cambio sí que la tengo con Tres Turons, por ejemplo. Rígido y más impersonal, aquí es más trato humano, más trato con la persona y... Sí, bueno, en cada distrito, hablo de Barcelona, ya también a nivel de Cataluña, y el barcelonés, pero Barcelona ciudad, en cada distrito hay una entidad de salud mental, o en cada dos, o sea, hay muchas entidades, ¿no? Que yo recuerde, pues AREP, ¿no? Joya, AISEC. Entonces, y cada entidad también pues trabaja con el colectivo de salud mental y ofreciendo pues lo que es todos los servicios posibles para esta inserción o inclusión social, ¿no? Laboral, pisos, ¿no? Todo el tema de soporte en la vivienda. Pero lo que ha sucedido durante unos años y que nosotros desde las entidades, ¿no? Estamos apoyando y queremos acompañar es que la gente con problemas de salud mental monte sus propias entidades, ¿no? Entonces, ya están naciendo, por ejemplo, Radio Nicosia, como decía, es una asociación cultural que emerge de Joya, emerge de un programa de radio y se empoderan de esa actividad y crean su propia asociación cultural a su manera y se desinstitucionalizan. Y eso es un gran éxito. Y esto es lo que está sucediendo con Activament también, que son entidades lideradas por las propias personas que han padecido o padecen algún problema, un diagnóstico en salud mental. Y yo creo que este es uno de los movimientos más interesantes que está habiendo aquí, en lo que es el territorio catalán y España en general. Este empoderamiento de las propias personas y cómo ellos lideran sus propios objetivos, ¿no? ¿Vale? Sin profesionales que les digan por aquí o por allá. Sí, pues mucha información y yo creo que es de gran ayuda, la verdad. Gracias por habernos ayudado y tal. Yo ya sabía que podía contar con vosotros. Y por eso ya escogimos también este tema un poco. Y la verdad es que muy bien. Parauletes i paraulotes. Teca de la bona i nyam-nyam. Cultura i culturilla. I tot un pou de sorpreses. Tant si ho escoltes en directe com en diferit.
aquí, al Boca Ràdio 90.1 de la FM, tots els divendres d'11:30 a 12:30.